Bueno, nosotros somos estudiantes de quinto semestre de aquí del Cebatis 4, de electrónica del grupo 7. Les vamos a presentar el tema microcontroladores. Nuestro equipo está conformado por Raimundo Miranda, Oscar David Barajas, Francisco Javier Ferrato y Cristian Alejandro Rivas. Bueno, para dar inicio a este tema de los microcontroladores, les voy a decir su significado principal. Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica individualmente. Un microcontrolador incluye en su interior tres etapas principales, como lo son las unidades funcionales que tiene una computadora interiormente, unidad central de procesamiento, las memorias y periféricos de entrada y salida. Bueno, nuestra siguiente explicación viene siendo la historia del micro. Voy a dar una breve explicación. El primer microprocesador fue el Intel 4004 de 4 bits y este fue lanzado en 1971, seguido por el Intel 8008 y otros más capaces. Enseguida, en 1993, el lanzamiento de la EEPROM en los microcontroladores, comenzando con la Microchip PIC16X84. El mismo año, Atmel lanza el primer microcontrolador que utiliza memoria flash. Otras compañías rápidamente siguieron el ejemplo con otros dos tipos de memoria, que viene siendo la memoria RAM y la memoria ROM, que esto nos sirve para guardar nuestros datos en nuestro microcontrolador. Las principales características de los microcontroladores es que son diseñados para reducir el costo económico y el consumo de energía en un sistema en particular. Por eso el tamaño de la unidad central de procesamiento, la cantidad de memoria y los periféricos incluidos dependerán de la aplicación. Un control de electrodoméstico sencillo como una batidora utilizará un procesador muy pequeño de unos 4 u 8 bits que sustituirá a un autómata muy sencillo. En cambio, un reproductor de música o de video digital como un MP3 o un MP4 requerirá de un procesador de 34 o hasta de 64 bits y uno de los códecs de señal digital más avanzados. El control del sistema de frenos ABS, que se basa normalmente en un microcontrolador de 16 bits, es el que controla el motor electrónico de un automóvil. Enseguida les vamos a hablar de la arquitectura de los microcontroladores. Pueden ser de la arquitectura Boyd-Newman o la arquitectura Harvard. A continuación definiremos ambas arquitecturas. Bueno, aquí la arquitectura de Boyd-Newman nos habla de utilizar el mismo dispositivo de almacenamiento para todas las instrucciones como para los datos, siendo la que se utiliza en un ordenador personal porque permite ahorrar una buena cantidad de líneas, entradas y salidas, que son bastante costosas, sobre todo para aquellos sistemas donde el procesador se monta en algún tipo de zócalo alojado o en una placa madre. También esta organización les ahorra a los diseñadores de placas una buena cantidad de problemas y reduce el costo de este tipo de sistemas. Bueno, en un ordenador personal, cuando se carga un programa de memoria, a este se le asigna un espacio de direcciones de la memoria que se divide en segmentos, los cuales típicamente tendremos los siguientes códigos de programa, datos y pila. Bueno, a continuación vamos a seguir con lo que viene siendo la arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard es otra variante en la arquitectura y por excelencia la utilizan en supercomputadoras, en los microcontroladores y sistemas integrados en general. En este caso, además de la memoria, el procesador tiene los buses muy separados, de modo que cada tipo de memoria tiene un bus de datos o una dirección es uno de control. Esto quiere decir que cada uno tiene como si fuera nuestro propio pin. Cada uno tiene su propia conexión, cada salida. La ventaja fundamental de esta arquitectura es que permite adecuar el tamaño de los buses, las características de cada tipo de memoria. Además, el procesador puede acceder a cada una de ellas de forma simultánea. Les explicaremos lo que son los lenguajes de programación. El microcontrolador ejecuta el programa cargado desde la memoria flash. Esto se denomina el código ejecutable y está compuesto por una serie de ceros y unos aparentemente sin significado.
Dependiendo de la arquitectura del microcontrolador, el código binario está compuesto por palabras de 12, 14 o 16 bits de anchura. Cada palabra se interpreta por la CPU como una instrucción del microcontrolador que puede ser reconocida y ejecutada, sin denominarse colectivamente como un conjunto de instrucciones. Como es más fácil trabajar con el sistema de número hexadecimal, el código ejecutable se presenta con frecuencia con la serie de números hexadecimales y se denomina código hex. Los microcontroladores PIC son las palabras del programa de 14 bits de anchura. El código de instrucciones tiene 35 instrucciones diferentes. Enseguida les voy a hablar del lenguaje ensamblador. Como el proceso de escribir un código ejecutable era considerablemente arduo o cansado, en consecuencia fue creado el primer lenguaje de programación denominado ensamblador. Siguiendo la sintaxis básica del ensamblador, era más fácil escribir y comprender el código. Las instrucciones en ensamblador consisten en las abreviaturas con significado y cada instrucción corresponde a localidad de memoria. Un programa denominado ensamblador compila, traduce las instrucciones del lenguaje ensamblador a código de máquina, o sea binario. Este programa compila instrucción a instrucción sin optimización, como permite controlar en detalle todos los procesos puestos en marcha dentro del chip. Este lenguaje de programación todavía sigue siendo popular. Ventajas del lenguaje de programación de alto nivel. A pesar de todos los lados buenos, el lenguaje ensamblador tiene algunas desventajas. Incluso una sola operación en el programa escrito en el ensamblador consiste en muchas instrucciones, haciéndolo muy largo y difícil de manejar. Cada tipo de microcontrolador tiene su propio conjunto de instrucciones que un programador tiene que conocer para escribir un programa. Un programador tiene que conocer el hardware del microcontrolador para escribir un programa. Bueno, a continuación vamos a ver lo que viene siendo el lenguaje C en los micros. El lenguaje C dispone de todas las ventajas de un lenguaje de programación de alto nivel anteriormente escrita en las otras diapositivas, y le permite realizar algunas operaciones tanto sobre los bytes como los bits. Antes se explicó lo que viene siendo un byte y un bit. Un byte viene siendo un conjunto de 8 bits y un bit solo viene siendo un dígito, que podría ser 1 y 0. Podría hacer operaciones lógicas y desplazamientos como las variables. Las características de C pueden ser muy útiles al programar los microcontroladores. Además, el C está estandarizado, es muy portable, así que el mismo código se puede utilizar muchas veces en diferentes proyectos. Esto quiere decirnos que podemos programar en el mismo lenguaje C muchos proyectos para poderlos meter a nuestro micro, para poder hacer nuestro trabajo. También nos dice que C es un lenguaje compilado, lo que significa que los archivos fuentes que contienen el código C se traducen a un lenguaje máquina por el compilador. Por ejemplo, si nosotros escribimos con varias palabras, el lenguaje C lo transmite a puro código binario y hexadecimal. Todas estas características hicieron al C uno de los lenguajes de programación más populares. ¿Qué es un bit? Un bit es una señal electrónica que puede estar encendida con el número 1 o apagada con el número 0. Es la unidad más pequeña de información que utiliza un ordenador y son necesarios 8 para formar un byte. ¿Qué son los registros? Los registros son un espacio de memoria muy reducido pero muy necesario para cualquier microcontrolador. De aquí se toman los datos para las operaciones que deben realizar el resto de los circuitos del micro. Los registros sirven para almacenar los resultados de la ejecución de instrucciones, cargar datos desde la memoria externa o almacenarlos en ella. Aunque la importancia de los registros parezca insignificante, esta no lo es en absoluto. De hecho, una parte de los registros que está destinada a los datos es la que determina uno de los aspectos más importantes de cualquier micro. Cuando escuchamos que un micro es de 4, 8, 16, 32 o 64 bits, nos referimos a micros que realizan sus operaciones con registros de datos de ese tamaño, y por ende, esto determina muchas de las potencialidades de estas máquinas. ¿Qué se puede hacer con un microcontrolador? Los microcontroladores representan la inmensa mayoría de los chips vendidos. Sobre un 50% son controladores simples. Usted tiene probablemente distribuido entre los electrodomésticos de su casa 1 a 2 decenas de microcontroladores. De hecho, usted está usando uno en este momento para ver el video.
Los micros pueden encontrarse en casi cualquier dispositivo electrónico, como carros, lavadoras, teléfonos, etc. Lo que se puede hacer con un micro está directamente relacionado con los periféricos que éste tenga incorporado. Usualmente un microcontrolador tendrá una gran variedad de dispositivos de entrada-salida GPIO, como conversores análogos a digital ADC, temporizadores y buses de interfaces especializados. GPIO es la abreviación de General Purpose Input Output. Los dispositivos que tengan GPIO pueden configurar cada una de estos puertos como entrada-salida. Típicamente un puerto GPIO corresponde a 8 patitas del micro. Estas entradas-salidas digitales pueden ser utilizadas para encender LEDs, activar un relé, enviar datos LCD o recibir una señal de entrada. Un conversor ADC puede convertir un voltaje en un número binario digital. Los conversores AD son utilizados en cualquier lugar donde sea necesario procesar una señal, almacenarla o transportarla en forma digital. La resolución del conversor indica el número de valores discretos que se pueden obtener dependiendo del rango del voltaje de entrada. Usualmente es expresado en bits. Los micros típicamente traen incorporados conversores de 8, 10, 12 o 16 bits. Por ejemplo, un ADC que codifica una señal análoga de 256 valores tiene una resolución de 8 bits, ya que 2 a la 8 es igual a 256. Para terminar, mostraremos cómo se construye un microcontrolador complejo. Se comienza con un cuadro cerámico llamado substrato. Este es el que llevará el microchip. Una máquina reviste la superficie del substrato con una superficie química que lo hace pegajoso. Esto mantendrá el microchip en su lugar hasta que se solde. La fábrica recibe los microchips listos con todos los circuitos en su lugar. Se coloca un microchip en cada substrato. Una luz infrarroja guía la máquina para la colocación del chip en el lugar correcto. Se retira una muestra de la línea de producción para verificar el posicionamiento con un microscopio. El siguiente paso es ir a un horno soldador a 365 grados centígrados. El calor derrite pequeñas gotas de estaño posicionadas en el chip, fijándolas al substrato. Luego se prepara una tapa de aluminio para soldar sobre cada microchip. La tapa tendrá dos funciones: proteger el chip y disipar el calor que éste genera. Un brazo robótico recoge 4 tapas a la vez y las posiciona sobre el microchip. Permanecen durante 1 hora en el horno soldador a 150 grados. El próximo paso es crear las conexiones eléctricas que conectarán el microchip con la tarjeta electrónica de la computadora. Se comienza con pequeñas piezas cilíndricas de estadio llamadas columnas. El estado conduce la electricidad. Una enorme griva de succión vibra hasta que las columnas caen por los agujeros. Esto hace que las columnas se alineen verticalmente para que puedan ser fijadas al sustrato. Una máquina esparce una gruesa pasta adhesiva y luego fija las columnas verticadas a ella desde abajo. Un brazo robótico posiciona el substrato que lleva el chip sobre las columnas empastadas. El resultado es un microchip con miles de conexiones.
Para lograr más conexiones usan bolitas de estaño en reemplazo de las columnas. Son más resistentes y más confiables. Esta también pasa por una griega de succión, solo que estas no se pegan con pasta, sino con fundente. El microchip terminado va a un baño de agua con solvente para eliminar exceso de fundente u otros residuos. El último paso es el control de calidad. Luego las unidades pasan a otra fábrica donde se sueldan a una tarjeta electrónica.